nombre de Liesa y de Uniquemia, es grato darle la bienvenida en este webinar, la gestión de riesgos en la dirección de proyectos en la era del COVID-19, que se realiza en ocasión del inicio del próximo programa de gestión de proyectos, que es el 7 de diciembre. Bueno, está claro para todos que alguna de las causas de los fracasos de los proyectos es el no identificar los riesgos que pueden existir, sobre todo en un mundo caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre. Y de eso nos va a hablar hoy Andrés. Andrés Argola es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, con un máster en ingeniería biomédica de la Universidad de Miami, Florida, con más de 10 años de experiencia en la industria de la salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza y España. Actualmente trabaja como consultor para la industria farmacéutica en Europa. Andrés está especializado en garantía de calidad, regulaciones, mejora continua, gestión de proyectos, certificado por el PMP y certificado como PMP por el Project Management Institute. Entonces, bueno, los dejo a todos con Andrés. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar. La verdad que para mí uno de los procesos de gestión de proyectos más interesantes es el de riesgos, ¿no? Porque los otros, al ser igual de críticos, pero son mucho más fáciles de realizar. Es más fácil de calcular un presupuesto, es mucho más fácil de calcular un cronograma, todos esos procesos son un poco más directos. Sin embargo, los riesgos requieren mucha atención al detalle, al entorno en el que vives, en el entorno de tu industria, de tu empresa, tu entorno geográfico, y también requiere tener cierto nivel de creatividad, ¿no? A la hora de predecir qué puede pasar, ¿no? Imagínense a alguien hace un año o 2 años que estaban iniciando un proyecto y dicen, no hemos identificado el riesgo de una posible pandemia, ¿no? La gente se reiría de esa persona. Y yo estoy seguro que probablemente no haya un solo proyecto en este planeta ahora mismo que haya capturado esta pandemia como un posible riesgo. Ya veremos un poco los tipos de riesgos, pero vamos a ver que, bueno, que esto es una lección que aprendimos y no se trata, lo que vamos a ver aquí, de que en el futuro vamos a ser capaces de prever otro tipo de riesgo como este, ¿no? Dentro de 30 años se viene un meteorito y tampoco vamos a ser capaces de predecirlo. O viene un maremoto, pues tampoco. Entonces, simplemente es el motivo de este webinar es cómo nos vamos a adaptar en el corto y mediano plazo la gestión de riesgo de un proyecto, en base a lo que conocemos ahora, que es la pandemia. Y qué riesgos conlleva, o riesgos secundarios conlleva la situación en la que vivimos de la pandemia. Una posible segunda ola, tercera ola, problemas económicos, ¿no? Entonces, esto no se trata de vamos a enseñar cómo vamos a analizar y predecir el futuro, sino vamos a ver qué podemos hacer ahora para que nuestros proyectos no vuelvan a tropezarse hasta que esta pandemia sea una historia del pasado. Bien, voy a empezar un poco desde atrás, hablando un poco de los riesgos, de los procesos para gestionar los riesgos, por si hay gente que no está muy familiarizada con este proceso de la gestión de proyectos. Empezamos con una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué es un riesgo? Como pone ahí, el riesgo es un evento que no se ha producido. Simplemente es un posible evento que hemos identificado, que puede tener efectos positivos o negativos. Bien, creo que uno cuando piensa en riesgo, piensa en algo negativo, ¿no? Pero los riesgos pueden ser positivos o negativos. Por eso se les llama oportunidades o amenazas. Un riesgo negativo es una amenaza y un riesgo positivo es una oportunidad. Como, por ejemplo, ¿qué puede ser un riesgo positivo? Que a lo mejor tu proyecto, me lo invento, estés haciendo un producto que lleva litio, ¿no? Parte de tu producto lleva litio y de repente el coste del litio en el mercado baja significativamente. Eso es un riesgo
que existe, que se materializa, y al materializarse, lo que está haciendo es darte un beneficio. Te estás haciendo que tenga un mayor margen de ganancia en tu producto, porque el litio ahora es más barato. ¿Bien? Y una amenaza es lo contrario, que suba el precio del litio. Entonces tienes menor margen de ganancia en tu producto. ¿Vale? Y los riesgos pueden tener una o más causa o una o más impacto. Una o más causa puede ser que el litio, una de las causas que sube el litio es la demanda en el mercado que hay, la disponibilidad en las minas de litio, ¿no? Esas son dos causas diferentes, o cadenas de suministro. También pues otra causa de que fluctúe el precio. Y luego puede tener uno o más impactos en tu proyecto, porque que se encarezca el litio puede tener un impacto económico, pero a la vez puede tener un impacto de que no puedes comprar la cantidad de litio que necesitas, por lo tanto puede afectar en los niveles de producción. Entonces puedes tener un efecto económico, un efecto productivo, un efecto de diseño, ¿no? O sea, al final pueden tener diferentes tipos de impacto. Nos tenemos que quedar con que los riesgos pueden ser buenos o pueden ser malos. No solo son malos. Y los buenos también hay que predecirlos, porque nos puede ayudar a la hora de planificar nuestro proyecto. Luego pone, las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos de entorno o de la organización. ¿Qué significa? Un riesgo puede venir desde dentro de la empresa o desde fuera de la empresa. Desde dentro de la empresa, pues problemas de disponibilidad de máquinas, de disponibilidad de recursos, cualquier cosa que nosotros ejecutamos que puede salir mal. Y del entorno es pues la situación económica, situación geográfica, meteorología, ¿no? Son situaciones o aspectos que no podemos controlar nosotros. Tenemos que ser capaces de identificar tanto los internos como los externos. Los internos son bastante fáciles en comparación con los externos. Entonces, sabiendo que es un riesgo, ¿qué es la gestión de riesgos en un proyecto? Un riesgo es identificar todos los posibles riesgos, existen herramientas, luego lo analizamos, cada uno de esos riesgos, qué impacto tienen en nuestro proyecto, tanto monetario como de cronograma, como de cualquier otro, y luego planificamos las respuestas de todos esos riesgos conocidos. Bien, o sea, si ya los he identificado, tengo que generar un plan de contingencia en donde yo tengo que decir qué voy a hacer en el supuesto caso que ese riesgo se materialice. Por ejemplo, si sube más de un 20% del precio del coste del litio, ¿qué plan de respuesta tengo? Pues a lo mejor es pedir una línea de crédito X para poder comprar la misma cantidad, o transformar los ensayos de desarrollo del producto a unos más eficientes para consumir menos litio, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que tener algo, un plan de qué vas a hacer si eso ocurre. Y luego el control. Y el control de los riesgos es, según yo voy ejecutando mi proyecto, tengo que estar atento y mirando aquellos posibles triggers o señales que supongan que ese riesgo se va a materializar, que va a suceder. O ir vigilando, porque pueden haber riesgos que no haya identificado al inicio del proyecto, que pueda identificar luego. A mitad del proyecto puedo decir, oye, había un riesgo de que a lo mejor el material X que estamos utilizando escasee a final de año por X motivo. Eso es un riesgo que no lo había identificado, vamos a registrarlo y vamos a controlarlo. Bien, es un proceso continuo a lo largo del proyecto. Existen dos tipos de riesgos. Están los riesgos conocidos, que son los riesgos que hemos sido capaces de identificar y por lo tanto hemos podido generar un plan de contingencia o una reserva de contingencia si estamos hablando de cronogramas o de costes. Pero luego están los desconocidos, que son aquellos que no tenemos conocimiento y que pueden ocurrir. Dígase la pandemia.
Y para eso tengo yo la reserva de gestión, que eso es una bolsa de dinero o de horas o de tiempo que está a discreción de la dirección, no está a discreción del gestor del proyecto, que están ahí para hacer frente a imprevistos. A diferencia de la contingencia, en la contingencia es para eventos de riesgos ya identificados que sabíamos que podían ocurrir, pero la reserva de gestión es para eventos de riesgos que no fuimos capaces de identificar en su momento. Cuando un riesgo malo se materializa, decimos que puede existir un problema. Por el otro lado, un riesgo, si no se materializa, no es un problema. Es un riesgo nada más y tenemos que controlarlo, pero no es un problema actualmente. Y los riesgos pueden ser individuales o globales. Bien. Los individuales son riesgos que afectan a una parte, a una porción o a un aspecto de nuestro proyecto. A lo mejor el precio del litio que suba solo afecta al presupuesto del proyecto. La escasez de litio a lo mejor solo afecta a el cronograma del proyecto, o ambas, o cronograma y costes de proyecto. Y luego están los globales, que afecta a todo. Dígase, la pandemia. Una pandemia puede afectar nuestras cadenas de suministros, costes de servicios, costes de materia prima. O sea, puede tener un efecto global en el proyecto en el que afecta todas las partes y todos los aspectos de nuestro proyecto, que es donde nos encontramos ahora la mayoría de nosotros. Cuando hablamos de riesgos y cómo los gestionamos nosotros, tenemos que considerar 3 factores. El apetito que tenemos por el riesgo, que eso significa, si nosotros asumimos un riesgo porque vamos a tener un beneficio si aceptamos ese riesgo, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a asumir ese riesgo? Por ejemplo, yo tengo un proyecto en el que pienso vender 100 millones de iPhones. Bien. Pero hay una probabilidad que yo pueda vender 150 millones de iPhones. Entonces, si yo compro litio o baterías para 150 millones, me va a salir mucho más barato que si compro para 100 millones, por hacer un ejemplo. Y yo decido comprar las 150 millones de baterías. ¿Por qué? Porque el beneficio que me va a dar si termino vendiendo 150 millones me compensa el riesgo de yo tener que tirar a la basura 50 millones de baterías si no llego a vender los 150 millones de iPhones. Bien, ese es el apetito. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a jugármela a cambio de un beneficio? Luego tenemos la tolerancia de cuándo vas a aceptar o evitar un riesgo, que eso significa, en base a probabilidades de impacto de un riesgo, cuánto soy capaz yo de aceptarlo o no. Bien, o sea, si este riesgo tiene un impacto muy grande o muy bajo, yo puedo decidir si es un riesgo que estoy dispuesto a aceptar o por otro motivo voy a mitigar o voy a evitar. Y luego está el umbral o nivel que no estás dispuesto a superar. ¿Qué significa? Si yo tengo un riesgo con unos niveles intolerables y no soy capaz de gestionarlo, sería motivo suficiente para decir hay que reestructurar el proyecto, hay que reestructurar la forma de trabajar o hay que hacer algo, pero ese riesgo no puede existir porque supera mi umbral y si esto ocurre, probablemente suponga el fracaso del proyecto. Y encima hay altas probabilidades de que ocurra para el impacto que tiene. Porque obviamente tú tienes un riesgo de que exista, de que caiga un meteorito, ¿no? Y eso te va a estropear tu proyecto. Sí, pero bueno, las probabilidades son prácticamente cero, por lo tanto lo aceptas.
Pero si hoy te dicen, te vamos a dar una concesión para un proyecto de un complejo hotelero que tiene que abrirse el verano que viene, para ya para diciembre poder haber amortizado las instalaciones. Hay un riesgo muy, muy alto de que ese proyecto no pueda salir adelante, porque a lo mejor tenemos una segunda o tercera ola del COVID, ¿no? Entonces dice, mira, ese es un umbral en el que no estoy dispuesto a jugármela y no voy a seguir adelante con este proyecto. Porque hay probabilidades de que no pueda tenerlo abierto y operativo para mediados del año que viene, o que no tenga clientes. Por lo tanto, sea un fracaso. Entonces, eso es un umbral que dices, yo no estoy dispuesto a hacerlo y no lo voy a hacer. Vamos a ver un poco los procesos para gestionar los riesgos. Es un repaso de lo que vimos antes. Primero, cuando iniciamos un proyecto tenemos que planificar los riesgos o la gestión de riesgos. ¿Qué significa? Voy a hacer un plan en el que yo voy a definir cómo voy a gestionar mis riesgos, qué metodología voy a utilizar, qué registros voy a utilizar, cómo voy a evaluar yo la severidad o el impacto de esos riesgos, cómo los voy a documentar, cada cuánto los voy a revisar, cómo van a ser las medidas de contención o de contingencia, más o menos un poco las reglas del juego, de cómo voy a gestionar yo esos riesgos. Eso tiene que ser aprobado por la directiva, por el consejo que aprobó el proyecto, por el gestor del proyecto y demás. Luego, paso el proceso de identificar los riesgos. ¿Cómo se identifican los riesgos? Existen herramientas, pero bueno, se suele utilizar mapas de proceso, diagramas de flujos, tormentas de ideas, debates, grupos de expertos, conocimiento previo, lecciones aprendidas, ¿no? Revisamos un poco todo de principio a fin de qué puede salir mal en un proyecto, ¿no? Y con eso tenemos que tener conocimiento tanto del proyecto, lecciones aprendidas anteriores, usar gráficos, diagramas de flujo, algo que nos dé a lo mejor podemos hacer el Ishikawa, que son de causas raíces, y ver todos los diferentes factores que puede afectar a un problema o a un riesgo. Bueno, hay diferentes maneras de identificarlos. Todo eso lo hablamos en detalle durante el programa de gestión de proyectos. Luego tenemos el realizar análisis cualitativo y cuantitativo de nuestro riesgo. Una vez que tenemos la lista de riesgos, lo que hacemos es, uno por uno, vamos a ver qué impacto tienen. Entonces, hay dos partes aquí. Está la parte cualitativa y la parte cuantitativa. La parte cualitativa es, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Bajo, medio o alto? ¿Y cuál es mi severidad? ¿Bajo, medio o alto? En base a eso, para esos riesgos cuyo impacto es bajo, cuya severidad es baja y cuya probabilidad de ocurrencia es baja, paro ahí. No sigo hacer mi análisis cuantitativo porque tengo que priorizar mis esfuerzos. No puedo hacer un análisis de absolutamente todo. Paro ahí. Digo, mira, la probabilidad es muy baja, lo dejo en observación, pero no lo analizo. Para aquellos que son medio y alto, hago un análisis cuantitativo, que es qué impacto ya en números tiene ese riesgo, ya sea en tiempo, ya sea en dinero, recursos, qué impacto tiene. Y con algunas herramientas, pues yo decido si seguir adelante, mitigarlos o qué. Por ejemplo, existen los árboles de decisiones, que son muy útiles para esto. Sobre todo es el coste o el impacto del proyecto multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, y eso te da el cálculo de cuánto deberías reservar en dinero o en tiempo para ese riesgo en específico. En base a eso, yo planifico mi respuesta al riesgo. Yo hago mi plan de contingencia para cada uno de ellos. Para el riesgo 1, si ocurre, esto es lo que voy a hacer. Para el riesgo 2, si ocurre, esto es lo que voy a hacer. ¿Y cuáles son los triggers? ¿Cuáles son esas señales que me dan para decir, oye, este riesgo está materializándose o está a punto de materializarse? Y luego, como hablamos, una vez que tenemos planificado cuáles van a ser nuestras respuestas, ya empezamos la ejecución del proyecto y simplemente nos dedicamos a controlar de que esos riesgos no ocurran, o si ocurren, hacer frente a ellos, o identificar riesgos que no habíamos
identificado en la fase inicial del proyecto y que tenemos que incluir en nuestro plan de contingencia. Este es un ejemplo de lo que es los riesgos en análisis cualitativo. Probabilidad de ocurrencia e impacto. Probabilidad baja, impacto bajo, decimos que el riesgo es bajo. Probabilidad baja e impacto alto, siempre que sea alto el impacto, es alto. O probabilidad baja, probabilidad alta, impacto bajo, decimos que es medio. Esto es un ejemplo, cada uno puede poner sus criterios, lo que tienen que estar definidos. Y luego tenemos probabilidad alta e impacto alto. Por ejemplo, una probabilidad baja y un impacto bajo, ¿qué puede ser un riesgo de eso? Bueno, podemos estar hablando de a lo mejor que estemos fabricando o construyendo un rascacielos en Londres y sea invierno y resulta que la temperatura sube de 30 grados, entonces va a ser que a lo mejor, me lo invento, haya que trabajar a unos turnos más reducidos o evitando las horas centrales del día. El impacto sería bajo, pero la probabilidad también sería baja. Entonces eso es un riesgo bajo. Un riesgo alto y alto, o sea, probabilidad alta e impacto alto. Bueno, a lo mejor si estamos haciendo unas obras civiles en Puerto Rico en plena temporada de huracanes, y sabemos que en los últimos 3-4 años nos han tocado huracanes de categoría 3 para arriba, y si eso ocurre, pues la obra que estamos construyendo no las paraliza o incluso no las destruye porque no está acabada, pues eso podemos decir que es un riesgo alto y alto. En esos riesgos hay que buscar la forma de evitarlos. O sea, no, ni siquiera mitigarlo, evitarlos. ¿Cómo lo podrías evitar? Pues moviendo las fechas de operaciones del proyecto a una época fuera de los huracanes, por ejemplo. Y luego tenemos los más odiosos, por así decirlo, que es el de probabilidad baja e impacto alto. Porque esos son los que a veces no somos capaces de identificar, no los vemos o no la jugamos y no le prestamos mucha atención, pero si ocurren, tienen un impacto muy alto. Y eso se le llama cisne negro, ese tipo de riesgos. Que en este caso, la pandemia es un cisne negro. Muy bajas probabilidades de ocurrencia, pero muy alto impacto. ¿Bien? A ver, por el chat, ¿qué otro, si me pueden escribir, se te ocurre algún ejemplo de un cisne negro? ¿Qué otro evento podría ser categorizado como baja probabilidad y alto impacto? Me lo pueden decir o por voz o por el chat. ¿Qué se les ocurre? Aquí ponen, se habla de la publicación de los libros de Harry Potter como un cisne negro. ¿Y eso? Por su éxito inesperado. Muy bien. Nadie preveía que eso iba a ser, que iba a ocurrir algo así, ¿no? Es algo que es un poco probable, pero muy alto impacto. Luego, ¿qué otros riesgos se os ocurre? Por ejemplo, una crisis económica. Eso es un cisne negro. Podría ser, ¿no? Se puede detectar con anterioridad porque ya hay signos de ralentización, pero bueno, podría considerarse. Imagina cualquier proyecto que estaban haciendo en Islandia hace unos 5 o 6 años cuando hizo erupción el volcán este, ¿no? Que paralizó el espacio aéreo. Pues ese es un cisne negro.
Hacía 200 años que no hacía erupción. Eso es, cualquier desastre natural. Un tornado en Kansas en verano o un huracán en verano en Florida. Es un desastre natural, pero como suele ser algo repetitivo, pues la probabilidad ya no es baja, es media, pues a lo mejor no es un cisne negro. Pero un terremoto, un volcán que a veces ocurre en sitios que no suele ocurrir con mucha frecuencia, es un cisne negro. Los tsunamis que hubo hace 15 años atrás en el Índico nunca había ocurrido. Ese es un cisne negro. Y probablemente haya habido un montón de proyectos, sobre todo de hotelería, que estaban en desarrollo y nadie se hizo a la idea de que eso podía ocurrir durante el proyecto. Entonces, se tiene que quedar con la idea que un cisne negro es algo que puede ocurrir, pero están tan bajas las probabilidades que a lo mejor ni siquiera lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, una interrupción de Internet a nivel mundial, como está puesto en el chat. ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede haber una tormenta solar, puede haber un ataque de un ciberataque y puede dejarnos a todos a oscuras y impactar nuestros proyectos. Seguimos. Riesgos e incertidumbres previsibles. Bien, nosotros, como gestores de proyectos o project managers, debemos identificar esos riesgos, prevenir esas amenazas, ver la forma de mitigarlos o desarrollar planes por si no podemos hacer nada al respecto, ¿qué hacemos una vez que ocurra? Es bueno que en el análisis de riesgos siempre veamos y digamos, ¿me compensa invertir dinero para prevenirlo? ¿O soy capaz de aceptar la probabilidad de que ocurra? Y luego hago frente a él con mi plan de contingencia, ¿no? Tenemos dos opciones. O acepto ese riesgo y digo, si viene, vino y ya veré qué hago con mi plan de contingencia y lo resuelvo. O dices, mira, yo no quiero que esto ocurra y voy a buscar una manera de prevenirlo o evitarlo. Por ejemplo, no estoy dispuesto a tener un huracán mientras estoy construyendo la planta 48 del rascacielos. No. Entonces voy a empezar a construir esas plantas en épocas fuera de huracanes, por ejemplo. Y como hemos dicho, tenemos que tener nuestros planes de contingencia y también tenemos que identificar los triggers o activadores de los planes de contingencia. ¿Qué tiene que ocurrir para que yo diga, hay que poner en marcha mi plan de contingencia? En el caso de un huracán, mi trigger es, han detectado que se está formando una depresión tropical a mitad del océano Atlántico. Dices, ojo, por aquí viene un posible huracán. Vamos a poner en marcha nuestro plan de contingencia en caso de que esto ocurra y nos pille muy tarde, ¿no? Entonces tienes que prever eso. Pero luego tienes esos riesgos no identificados de baja probabilidad y alto impacto, o incertidumbre imprevisible o caos, que ahí como gestor de proyectos puedes hacer poco para predecirlos. Y ahí es donde viene tu creatividad y tus destrezas para solucionar el problema, modificar los objetivos del proyecto, los métodos de ejecución del proyecto. A lo mejor tengo que desarrollar una nueva técnica para construir un rascacielos en mitad de una época de huracanes o de inundaciones, o qué hago yo para seguir adelante con un proyecto que requiere mucha mano de obra en plena pandemia, ¿no? Tengo que cambiar el método de ejecución, a lo mejor bajo la cantidad de operarios que hay por metro cuadrado para reducir las probabilidades de contagios. A lo mejor tengo que automatizar ciertas partes de mi proceso para evitar que la gente interactúe entre sí y se contagien, ¿no? Tengo que ser un poco creativo y ver cómo resuelvo eso, porque en el fondo no tengo un plan de contingencia. Y a veces nos toca redefinir completamente el proyecto. El impacto es tan grande que no podemos hacer nada al respecto. Imagina que estás construyendo un hotel, ¿no? En Sri Lanka, cuando hubo el tsunami hace 15 años.
tu proyecto estaba a mitad de camino y de repente vino el tsunami y adiós, ¿no? Todo lo que habías construido se acabó, o por lo menos gran parte está afectada. Tienes que redefinir tu proyecto completamente, ¿no? Hay trabajos de reparación, de reconstrucción, de demolición, y lo mismo con la pandemia. Un proyecto imagina una línea aérea que estaba haciendo un proyecto para escalar sus operaciones en Latinoamérica. Y viene la pandemia. Tienes que reestructurar tu proyecto, porque claramente lo que ha ocurrido te ha cambiado tu realidad, tu entorno. Por lo tanto, tu proyecto, como tal, como estaba planificado, ya no tiene sentido. Entonces vas a tener que redefinirlo. Más adelante vamos a ver qué hay que tener en cuenta cuando redefines un proyecto en base a situaciones como la que estamos viviendo ahora. ¿Cómo gestionar un proyecto durante la pandemia? Tenemos la gestión tradicional, ¿bien? Que esta es, tenemos que iniciar el proyecto, aquí generamos el project charter, se hace el caso del business case, caso de negocio, se presenta la directiva, pasa a la comisión, se aprueba, se otorga la responsabilidad del gestor de proyectos, se asignan los recursos y se pasa a la fase ya de planificación, donde planificamos qué recursos van a ser necesarios, identificación de riesgos, cuánto nos va a costar el proyecto, cuánto vamos a tardar, qué proveedores vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Luego vamos a la parte de ejecución, empezamos a hacer esas tareas, ¿no? Las tareas como tal para ejecutar el proyecto. Mientras controlamos, ¿no? Controlamos las tareas, controlamos que los costes se mantengan en línea, el cronograma esté bien, que estemos gastando los recursos correctos, etcétera, etcétera. Y por último, cuando hemos acabado todo, el cierre, ¿no? Cerramos el proyecto, cerramos los contratos con los proveedores, liberamos los recursos que estaban trabajando en el proyecto, hacemos una entrega oficial de los entregables, ¿no? Del proyecto al cliente o al departamento que haga falta, se acepta y se cierra el contrato, ¿no? Todo esto, cuando es una gestión tradicional, se realiza pues uno a la vez. Es una sola dirección. Primero inicio, luego planifico en vistas hasta el final del proyecto, luego ejecuto, 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 ejecuto y controlo y luego cierro. Bien, vas por fases, en cascada, no repites. Esta gestión tradicional es la normal, la que se suele hacer siempre cuando el panorama y tu entorno es más o menos estable. Hoy por hoy no tenemos ni idea dónde vamos a estar en 6 meses. ¿Estaremos confinados otra vez? ¿O esto habrá pasado por intervención divina y se acabó? No lo sabemos. Por tanto, planificar ahora algo dentro de un año, a pesar de ser mediano, corto, largo plazo, es muy, muy, muy difícil. Entonces ahí es donde existe la gestión ágil. Que la gestión ágil es yo, igual que la gestión tradicional, inicio mi proyecto, mi business case, project charter, aprobación por la directiva, por la comisión, se asignan recursos, etcétera, etcétera. Pero luego yo planifico, ejecuto, controlo de forma iterativa hasta que cierro el proyecto. Hay dos formas de hacer la planificación en la gestión ágil. Está en planifica con detalle o solo planifica lo inmediatamente siguiente en tu proyecto. O sea, planifica siempre a corto plazo, como por fases, divide tu proyecto en fases pequeñitas y ve planificando fase a fase, porque según se vaya acercando la fase, vas acortando tu periodo temporal, por lo tanto vas a tener más conocimiento de lo que va a ocurrir. O luego está la planificación iterativa, que es yo planifico todo mi proyecto por encima y según voy avanzando en mi proyecto, voy replanificando, replanificando cada vez con más información y más detalle. Son las dos maneras que se pueden hacer, pero ambas generas este bucle que vemos en la parte inferior. Y una vez que acabamos de ejecutar todo, ya hacemos el cierre. Y el cierre sí es igual que la gestión tradicional.
aprobación formal del cliente, liberación de recursos, cierre de contratos, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, si vais a iniciar un proyecto, yo recomiendo hacerlo la gestión ágil. No pierdan meses ahora planificando algo para el tercer trimestre, cuarto trimestre del año que viene, porque van a pasar tantas cosas de aquí a allá que es imposible estirar la moneda. Entonces yo recomiendo planifica solo tu primera fase, tu segunda fase muy a corto plazo, o haz una planificación muy por encima y según vas avanzando, la vas completando con más y más detalles. Pero sin duda no empiecen a hacer una gestión tradicional ahora, porque nuestro entorno, nuestro panorama es todo menos estable. Entonces yo pregunto ahora, ¿no? ¿Tus proyectos o tu proyecto donde estás trabajando tenía identificado el riesgo de la pandemia o una categoría similar? ¿Me pueden decir sí o no? Cuando pongo categoría similar es, puedes tener un plan de contingencia o de continuidad de negocio ante fuerzas mayores. Veo que Raúl, Melissa y Ana no. Muy bien. No para nada. Yaneli, pues no para nada, obviamente. En mi caso tenía previsto huracanes o problemas políticos, no pandemias. Lo triste es que ya los problemas políticos se están transformando en algo rutinario, más que aleatorios, pero sí. Pues me parece que bueno, haber identificado problemas políticos y huracanes indica que has hecho un buen trabajo de identificación de riesgos, ¿no? Porque normalmente la gente se queda en riesgos mucho más internos al proyecto, no en factores externos. Y bueno, veo que sí, que todos nadie lo tenía identificado, ni nada similar, pues por supuesto. Ni los proyectos más importantes del mundo lo han tenido identificado, o sea que esto sí que es algo que nos ha pillado a todos por igual. Vamos a ver, pues ya hemos hablado, vamos a un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hablado qué es un riesgo, cómo se gestiona un riesgo, ¿no? Qué tipos de formas de trabajar o de gestionar proyectos hay, cuál es la mejor para cada momento. Pero ahora vamos a ver un poco ya más al detalle, ¿no? Y esto ya estamos, ya llegamos a un área gris en donde se trata más de aportar opiniones o análisis de la situación más que algo más de tutoría. ¿Qué nuevos riesgos previsibles hay a raíz de la pandemia que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar un proyecto? Mira, aquí Karina ha puesto, el área de cumplimiento solicitó incluir ese riesgo de pandemia de ahora en adelante. Esperemos que no haga falta en un futuro, pero sí, yo creo que ahora sí es algo que deberíamos tener. Entonces, nuevos riesgos. La recesión mundial que estamos viviendo se prolonga más de lo esperado. Al principio se hablaba de una recuperación en forma de V, ¿verdad? Luego en forma de U. Ahora ya no sabemos cuánto vamos a tardar en recuperarnos a niveles de antes, ¿no? Parece que la recuperación no es un rebote y va a subir al mismo ritmo en la que bajó. Ese es un riesgo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar esta recesión mundial? Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en proyectos que se ven impactados por el estado económico, ¿no? de la gente. Luego tenemos muchas industrias o empresas no logran recuperarse, ¿no? A lo mejor empresas que pueden ser potenciales clientes o industrias no llegan a recuperarse de esto y cierran. Cruceros, cadenas hoteleras, líneas aéreas, ¿no? A lo mejor hay algunas que nunca más se van a recuperar o nunca más hablemos a mediano o largo plazo, ¿no? Yo creo que el sector turístico no se va a recuperar, no de aquí a 10 años, ¿no? Por lo tanto, ya podemos considerar que es una industria que no va a lograr recuperarse. Por lo tanto, cualquier proyecto destinado a ese tipo de industrias, pues
Tendremos que tener en cuenta de que vamos a estar trabajando en una realidad muy diferente con la que había hace un año atrás. Restricción en transporte, ¿no? Tanto en viajes como en mercancía. A lo mejor nuestro proyecto está muy afectado o es un proyecto muy sensible y que requiere mucho viajes de personal o de materia prima o de productos delicados. Hay que tener en cuenta que si hay restricciones en transporte o en cadena de suministros, eso puede ocasionar un problema. Si no podemos llevar recursos humanos a trabajar o no podemos traer materiales, eso puede afectar nuestro proyecto. Antes no había problema, ahora es un riesgo que existe más o menos globalizado. Antes a lo mejor este problema existía si trabajabas en una zona conflictiva, si tenías un proyecto en Yemen o si tenías un proyecto en Somalia, pues podía ser algo a tener en cuenta. Pero ahora es a nivel mundial. Cadenas de suministros inestables, que esto ya no es solo transporte, ahora es mis proveedores. Si hay otra ola de coronavirus, van a ser capaces de proveerme los materiales o los servicios que yo he contratado o no. A lo mejor esto tenemos a un proveedor que está en una de las zonas más afectadas en la India o en Rusia o en China y a lo mejor hay un confinamiento obligatorio como el que hubo en España que separó hasta toda la economía no esencial. A lo mejor ya no nos puede proveer servicios, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a tener mayor teletrabajo. Va a haber una migración en la forma de trabajar, en donde todo va a ser más digital, más online, y eso puede llevar a mayores o más cantidad de ciberataques y también con mayor impacto. Al estar todos teletrabajando, ya tenemos menos papeles, todo es más informático, hay menos datos guardados en local, sino más en la nube, ¿no? Entonces eso aumenta posibles riesgos de ciberataques. Más olas de la misma pandemia, ¿no? O nuevas pandemias, pero hoy por hoy más olas de la misma pandemia que puede ocasionar, bueno, que nuestro horizonte cambie. Ahora pensamos, estamos en la segunda ola, habrá una tercera, una cuarta, una quinta, ¿hasta cuándo, no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No se recuperan las libertades que se perdieron en el estado de alarma. Muchos gobiernos han hecho estados de alarma para tener el control absoluto y poder implementar medidas de forma ágil para controlar el coronavirus. Eso ha sido bueno y ha sido eficiente en muchos países, pero puede que no todos los gobiernos en todos los países estén dispuestos a volver a lo que había antes tan fácilmente, ¿no? Les haya gustado, ¿no? el poder absoluto de un estado de alarma y eso puede ocasionar que no volvamos a tener las libertades que teníamos antes de tránsito, de horarios, de recursos o de lo que haga falta, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta si trabajamos en un país donde se esté dando ese efecto. Venezuela es un claro ejemplo. Incremento de la inflación, ¿no? Los gobiernos están prestando ayudas económicas a diferentes sectores, a la población, están pidiendo líneas de créditos al Fondo Monetario Internacional, están imprimiendo más billetes, eso significa que tienen que devaluar la moneda, eso genera inflación y eso puede afectar a nuestro proyecto. A lo mejor nos puede afectar de una forma que si tenemos que contratar recursos extranjeros y nosotros somos los que nos estamos devaluando, esos recursos extranjeros van a ser mucho más costosos para nosotros, o viceversa, puede ser un efecto positivo porque a lo mejor nuestra moneda no se devalúa, pero otras monedas se están devaluando y por lo tanto ese servicio que estemos contratando es mucho más económico, ¿no? Si vivimos en Suiza, la moneda ha fluctuado muy poco, pero la están comprando a un país donde la moneda se ha devaluado mucho, pues es algo beneficioso. Pero lo contrario, si estás vendiendo a un país donde se ha devaluado mucho, eres menos competitivo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que ahora la inflación ya no se va a comportar ni se está comportando como se comportaba en los últimos 20 años. Hay que tener en cuenta que es una realidad diferente y hay que hacer si la inflación es algo que nos afecta, pues hay que controlarla con mucho más detalle de lo que hacíamos anteriormente, porque ya los modelos no son los mismos. Nacionalización o compras de empresas.
tanto proveedores como clientes, ¿no? Si hay una nacionalización, una compra de empresas, eso puede romper el mercado o cambiar un poco el panorama. Y eso lleva que tanto las empresas como los gobiernos haya falta de fondos para ciertas iniciativas. Si nosotros somos una empresa que nos dedicamos a las energías renovables, es muy probable que nos veamos afectados porque a lo mejor gran parte de los presupuestos de las empresas o de los gobiernos estén para hacer frente al coronavirus y no para reducir la huella de carbón que tenemos tanto en una empresa o como país. Entonces nos estamos dando cuenta que a lo mejor esto pues, nos afecta. O si tenemos una empresa en la que estamos desarrollando medicamentos para enfermedades raras, pues obviamente los recursos del gobierno no vayan ahora en subvencionar una investigación por una enfermedad rara, sino van a ir todos los recursos para la cura o el tratamiento del coronavirus. Por tanto, nos afecta también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra pregunta. ¿Consideras que la pandemia va a impactar tus futuros proyectos? Pueden haber casos que sí, casos que no. Hay proyectos que están bastante aislados de esto. Jenny pone que sí, con bastante énfasis. Comparto lo mismo, por supuesto, Janelli. ¿A alguien no le va a afectar la pandemia en futuros proyectos? Ya lo está haciendo Raúl, lamentablemente. Bueno, podemos decir que sí, ¿no? Que claro que sí, Carmen. Efectivamente, o sea, es muy raro que haya un proyecto que no nos vaya a afectar. Vamos a hacer un ejemplo así muy, muy teórico y un proyecto no tiene por qué ser un proyecto grande y de hecho no tiene por qué ser un proyecto de una empresa, ¿no? Si mi proyecto era hacerme una cabaña cerca del lago Michigan y le iba a hacer yo y yo vivo ahí y los materiales los tengo yo ahí, pues a lo mejor la pandemia no me afecta, ¿no? En ese caso es un proyecto pequeño, un proyecto personal o familiar, en el que la pandemia pues no me causa ningún tipo de... O yo soy, o trabajo en una industria, o mi profesión es ser en algún sector de la medicina donde no fluctúa en base a la pandemia. Bueno, vale. Pero de resto, lo más probable es que nos haya afectado de alguna forma u otra. También nos pudo haber afectado de forma positiva, ¿no? Que empresas como Zoom, Microsoft, Amazon se han visto beneficiadas por la pandemia. Entonces, bueno, sí también puede tener un impacto positivo dependiendo a qué nos dediquemos. Resumiendo lo que vimos antes, las principales amenazas que tenemos son las fluctuaciones en las políticas y restricciones, tanto de movilidad, libertades, gobiernos, condiciones del mercado, ¿no? Si tenemos recesiones, quiebras, y reservas de capital y recursos. Eso nos puede llevar a tener problemas de dinero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gestores? Tenemos que, primero que nada, proteger a las personas que trabajan en nuestros proyectos. Eso significa tomar medidas, ¿no? Para evitar contagios, pero sin generar una fatiga del empleado o del miembro del equipo para que no baje tanto su rendimiento. O sea, si nuestras medidas es vamos a forrarlos en plástico todos y luego los ponemos dentro de una bola de cristal y luego los metemos dentro de una cámara insonorizada, pues no tiene sentido. Hay que buscar siempre un equilibrio entre las medidas que tomas y que no eso no genere un bajo rendimiento o una fatiga al empleado, que sea lo más transparente posible. Hay que hacer un desarrollo de un plan de contingencia flexible. ¿Qué pasa si los miembros de mi equipo se enferman? ¿Qué pasa si los vuelven a confinar? ¿Qué pasa si ciertas cosas? Bien, eso es importante tenerlo. Y luego presta atención a los miembros de tu equipo
y resuelve sus preocupaciones. Mucha gente está preocupada porque puede perder su trabajo, por la inestabilidad política, inestabilidad económica, esto que puede ocasionar en mi proyecto, no tengo visibilidad si vamos a estar trabajando dentro de un mes o no. Es importante que la gente que trabaja en tu equipo esté tranquila. Por lo tanto, dedícale un tiempo extra que antes no le dedicabas a gestionar eso, ¿no? Es importante que los miembros de tu equipo estén tranquilos. Luego que hemos protegido a las personas, pasamos a proteger el proyecto. Para eso tenemos que mejorar el valor del proyecto. Significa, reduce lo que te va a costar el capital necesario para llevar a cabo tu proyecto, hazlo más económico, intenta acelerar los tiempos del proyecto, ejecútalo rápido, comprime esos cronogramas, ya sea en paralelo o metiendo más recursos, de forma que tu horizonte temporal se reduzca y por lo tanto tenga menos variables y menos incógnitas. Intenta maximizar el flujo de caja, significa intenta tener siempre dinero, no te quedes en poco o en negativo, intenta siempre mantener un balance positivo y cobrar rápido y pagar lento, que es lo ideal. Y reduce los riesgos en general, o sea, haz un barrido de los riesgos que tiene tu proyecto, intenta todos aquellos que puedas reducirlos, redúcelos o mitígalos para no tener tantos frentes abiertos. Reevalúa los proveedores. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que las cadenas de suministros se han visto muy, muy, muy afectadas y el rendimiento de los proveedores también. Por lo tanto, reevalúa esos proveedores, piensa dónde están ubicados gráficamente, cuál es la situación que tienen ellos mismos ahora, están confinados, no están confinados, va en incremento, está estable, qué pasa con el COVID en esos países o en esas regiones, cómo lo están gestionando los proveedores, han hecho planes de contingencia, están teletrabajando, es un proveedor que puede teletrabajar, es un proveedor que se ve muy afectado por la mano de obra. ¿Cuál es el rendimiento? ¿No? ¿Están entregando a tiempo? ¿No están entregando a tiempo? ¿Los niveles de calidad siguen siendo los mismos de siempre o ha caído después de que empezara la pandemia? ¿No? Reevalúalos porque probablemente hayan cosas que han cambiado. Y por último, cuida tu capital. Significa ese dinero que tienes ahí, cuídalo. O sea, gasta con mucho cuidado, intenta hacer todo más económico, intenta optimizar tus gastos, porque ante imprevistos, la única forma que tenemos de esquivarlo o de hacer frente a ellos es teniendo liquidez. Si nos quedamos sin liquidez y viene una tercera ola o una segunda ola fuerte, esa falta de capital probablemente haga que fracase nuestro proyecto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con nuestro capital y siempre mantener la caja en positivo. Y lecciones que nos ha dado la pandemia. No solo identifiques riesgos, sino planifica acciones. A lo mejor ha habido gente que ha identificado riesgos de fuerzas mayores que nos lleven a un paro general del proyecto, pero no hemos planificado nada para hacer frente a ellos porque las probabilidades eran bajas. Bueno, no solo identifiques, planifica. Usa las lecciones aprendidas, ¿no? Ya hemos visto que ha ocasionado la primera ola, así que pensemos qué hemos aprendido de esto y qué podemos aplicar por si viene una segunda ola, tercera ola o otra pandemia de otro virus. Sé creativo y no pierdas la mirada en el horizonte, ¿no? O sea, eso significa que lo que estamos viendo no tiene precedentes, muchas veces no tenemos en qué basarnos y ahí es donde tenemos que poner a prueba nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra forma de ser. Y hay que ser creativo, resolver los problemas y siempre mirando qué es lo que se viene, sobre todo en momentos como estos. O sea, ya el horizonte está mucho más cerca que antes, entonces tenemos que estar muy atentos a ello. Soluciona el corto plazo, pero cuidado con el largo plazo, ¿no? Hay tantos cambios inminentes y tantos problemas inminentes que estamos tan centrados en ver solo lo que está aquí y cómo resolvemos esto, esto y esto, nada más. Pero si nos concentramos tanto en el corto plazo, puede ser que estemos impactando el largo plazo. Si lo que estoy haciendo ahora a lo mejor es,
por hacer un ejemplo, ¿no? Despedir mucha gente porque no estoy produciendo lo suficiente en el proyecto o lo que sea y estoy echando gente, a lo mejor estoy esquivando el corto plazo, que es entrar en números negativos, pero a lo mejor a largo plazo el no entregar ese proyecto a tiempo o no entregarlo en su totalidad puede tener un impacto mucho mayor que ese gasto que hubiese ocasionado tener a esos empleados en plantilla, ¿no? Eso es un ejemplo. No perdamos la vista o la visión final, ¿no? de lo que queremos hacer. Y por último, ten fe en los planes. Pasa mucho, pero en la vida en general, ¿no? O sea, nos enseñan qué tenemos que hacer cuando hay un incendio, nos enseñan qué hacer cuando hay un terremoto, ¿no? Y que hay que bajar por las escaleras, qué tal. Y luego se ha visto gente que ante un terremoto lo primero que hace es poner en pausa la serie que estaba viendo en Netflix antes de salir corriendo, ¿no? O en vez de bajar por las escaleras, intenta ir por el ascensor porque por las escaleras hay mucha gente. O vive en una segunda planta y se lanza por la ventana, ¿no? O sea, si tenemos un plan hecho, tengamos fe en él y sigamos ese plan. No improvisemos. No es momento para improvisar. Improvisemos si no hay plan, pero si hay plan, sigamos ese plan. ¿Ok? Y las conclusiones, llegamos ya al final. Prácticamente ningún proyecto ha sido capaz de anticipar esta pandemia. Probablemente ninguno. Y para la gran mayoría de ellos ha tenido un impacto bastante importante. Es lo que hay, no podemos hacer nada al respecto, tampoco tenemos nada de qué lamentarnos, porque esto nadie lo vio venir, esto era impensable, nadie hizo mal su trabajo en la gestión de riesgo por no haber identificado esto, pero hay que aprender de ello. Es importante que a raíz de esto desarrollemos un plan de retorno a la actividad por fuerzas mayores. ¿Qué tenemos que hacer para mantener nuestra empresa, nuestro proyecto operativo ante imprevistos de fuerzas mayores como terremotos, pandemias o lo que sea? Bien, no hace falta que sea específico de pandemia, pero puede ser algo general. Y hoy por hoy, solo las empresas que tienen planes de continuidad son capaces de definir una respuesta ante este riesgo. Grandes empresas tienen sus planes de continuidad ante fuerzas mayores y han sabido activar ese plan para hacer frente al coronavirus. Empresas medianas o más pequeñas que no tenían planes de continuidad de negocio, pues se han visto afectadas. Personal que no ha podido ir a la oficina, gente de baja, gente enferma que ha estado mucho tiempo inaccesible, problemas de cadena de suministro, lo que sea, que ha llevado a muchas empresas incluso a cerrar. Bien. Y con eso hemos llegado al final de esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer por el chat o por voz también. ¿Ninguna pregunta? No, muy bien. Aprovecho este último minuto, si me lo prestan. Muchas gracias, Yaneli. Quería presentar que el 7 de diciembre se va a empezar un programa de gestión de proyectos, la segunda edición en conjunto con la Escuela de Negocios IESA y Uniquemia. Es un programa 100% online que básicamente lo que se hace es enseñar las metodologías y mejores prácticas para la gestión de proyectos basados en el Project Management Institute, en el PMBOK. Es un curso donde se enseña todo a través de casos prácticos y ejemplos reales. Y para desarrollar básicamente habilidades. Es muy práctico, tiene poca teoría y es condensar lo que está en la guía de gestión de proyectos del PMI de una forma mucho más práctica y más orientada a las herramientas y a las técnicas. El curso tiene materiales de autoaprendizaje, eso significa pequeños vídeos, pequeñas lecturas para preparar antes de las clases, suelen ser
Son clases en vivos de 90 minutos por diferentes profesores entre Uniquemia y el IESA. Las clases se graban y luego están a vuestra disposición si quieren repasar el curso para responder algunas dudas. Tienes exámenes de autocomprobación, donde son pequeños test de 10-20 preguntas por módulo, donde puedes resolver las preguntas y bueno, vas avanzando en los diferentes módulos. Por cada módulo se activan foros donde puedes interactuar con el profesor, donde te responde cualquier duda y demás. Y por último, pues tiene muchos ejercicios. Al final de cada clase, la última media hora es dedicada a un ejercicio práctico donde se pone a prueba todo el conocimiento y todas las técnicas aprendidas durante la hora anterior. Es un curso que dura 10 semanas, son 10 clases, una por semana, y es en torno a unas 5 horas académicas de dedicación semanales. Eso es en torno a unas 3 horas y media, más o menos, de horas reales, de horas naturales. Muchas gracias otra vez por participar en el webinar. Déjame leer a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, enviaremos un correo de agradecimiento del webinar con el enlace a la grabación del webinar y a la vez un enlace también a la información de este programa. Muchas gracias, Alexis, Carmen, Karina. Mira, Raúl, una pregunta. Para pasar a la gestión ágil, ¿alguna literatura recomendada? De hecho, si te metes Raúl, en la página del PMI, del Project Management Institute, hay bastantes webinars gratis de gestión de proyectos utilizando metodología ágil. En el mismo PMBOK Guide también tiene una sección de metodología ágil en la 6ª edición y si no, ya en Google, en Internet, hay un montón de información para ello, pero es básicamente una tradicional, solo que de forma iterativa. O sea, no, si ya sabes las bases de gestión de proyectos, no va a ser muy difícil para que puedas adaptarte. Gracias a ti, Melissa, y a Jesly. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.